Segunda. Tiene ahora el uso de la tribuna la senadora Ninfa Salinas Sada del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México para presentar proyecto de decreto que reforma el artículo 311 del Código Civil Federal. Con su venia, señor presidente. Compañeros senadores, en esta ocasión me presento ante ustedes para presentar una reforma al artículo 311 del Código Civil Federal en materia de pensiones alimenticias. Es una dura realidad la que se vive en México en términos de separaciones y divorcios. Actualmente el 15% de todos los matrimonios terminan en divorcio y cada una de estas separaciones llevan de la mano juicios exhaustivos para las parejas y en su caso también para los hijos. Como parte esencial de la mayoría de los trámites de separación de divorcio está el de fijar una cantidad de recursos suficientes para un adecuado sustento, tanto de la pareja que haya obtenido menores ingresos durante el matrimonio o concubinato, como de los hijos. A esto se le denomina pensión alimenticia. Y aunque por lo regular las pensiones alimenticias son solicitadas por las mujeres, existen algunos casos en los que el hombre también solicita su derecho a recibir este apoyo. Aunque estos últimos representan un mínimo porcentaje, reflejan el 5% de los juicios. El obligado a fijar un monto a pagar por pensión alimenticia es el juez de lo familiar. Y este juez, por medio de una sentencia, indica al deudor la cuantía de este monto, o en su defecto, el porcentaje que deberá ser retenido de su salario, el cual la empresa con la que el deudor tenga una relación laboral deberá de retener a favor del acreedor alimenticio. Esto crea una relación de solidaridad entre el deudor alimenticio y el patrón, ya que la falta de pago de dicha pensión puede originar una sanción del tipo penal. Pero el verdadero problema reside en el momento del cumplimiento de la sentencia, ya que queda a criterio del patrón la base del salario sobre la cual se deberá aplicar la reducción, si es sobre salario neto o bruto, es decir, antes o después de las reducciones fiscales, pago de cuota obrero patronales, entre otras. Esto es causado por la ambigüedad en la legislación al hablar sobre pago de pensiones alimenticias y de la falta de herramientas necesarias que requiere el juez de lo familiar para lograr una asignación justa dentro de la sentencia o convenio. La constante confusión que provoca la falta de un tabulador para la deducción y retención de la pensión alimenticia puede causar una violación al principio de economía procesal, ya que muchas veces, por falta de legislación, se tiene que recurrir a un incidente dentro del juicio para resolver esta cuestión, comprometiendo así el bienestar económico de los actores, incluso el desarrollo mental de los menores, ya que los estudios han demostrado que entre más largo sea el proceso de separación, más afectaciones puede tener sobre los menores. Además, se crea incertidumbre jurídica para cada una de las partes involucradas. Por un lado, el deudor alimenticio no sabe cuál será el monto final que percibirá de su salario después de las retenciones, ya que al realizar la deducción sobre el salario neto o realizarla sobre el salario bruto, deja para el sustento del deudor dos cantidades que son completamente distintas. Y habrá que recordar que en este caso no solo se debe de cuidar al acreedor, sino el deudor debe de quedar con los recursos suficientes también para su sustento. El patrón, por su parte, no conoce con exactitud cuál es la base en la que debe realizar esta retención. Así es que finalmente viene el caso de los más afectados, los más vulnerables, y por supuesto me refiero a la mayoría de niños y niñas, jóvenes en edad escolar y responsables de familia que viven en la incertidumbre de no saber a cuánto ascenderá esta pensión alimenticia y por consiguiente al desconocimiento de si podrán o no cubrir sus necesidades básicas con este monto. Existe una cantidad importante de jurisprudencias en este tema y todas y cada una concuerdan en que se debe de tomar como base la totalidad de las percepciones que el obligado alimentario perciba, disminuyendo las deducciones de carácter legal
que no sean derivadas de obligaciones personales impuestas al deudor alimentario, como impuestos al ingreso por trabajo realizado. La postura de la Suprema Corte en materia de pensiones alimenticias es tajante. Los alimentos deben de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y la necesidad del que debe recibirlos, además de la importancia de velar por los intereses generales por encima de los particulares. Es importante retomar que alguna falta dentro del pago de la pensión alimenticia es considerada una falta penal y puede llevar a la cárcel tanto al deudor como al obligado a retenerla. Y aunque actualmente la base de la reducción se encuentra estipulada en jurisprudencia de la Corte, es indispensable y urgente introducirla al marco legal para brindar de una vez por todas certeza jurídica de las partes a un país, en el que, según cifras del INEGI, 15 de cada 100 matrimonios terminan en divorcio, y esto sin contar con las parejas que formaron familias sin la sociedad conyugal. Es nuestra obligación velar por un proceso justo y expedito a favor de los más vulnerables. La justicia como valor supremo y absoluto hace imposible conceptualizaciones parciales. Debatir sobre el tema de las pensiones alimenticias exige un tratamiento donde se llegue a los acuerdos objetivos y, si bien es cierto que se debe procurar el bienestar del menor, no podemos propiciar que padres y madres sean víctimas de pensiones excesivas. La reforma que someto a discusión pretende propiciar un sistema de pensiones que brinde certeza y seguridad jurídica, principios de derecho que no encuentren polaridades y que busquen ser base de una orientación para una impartición de un sistema de justicia. De esta forma, buscamos que dichos preceptos jurídicos operen para todos los que intervienen: el deudor, el acreedor, el patrón, así como para el juez, a quienes buscamos dotarle de herramientas que le faciliten su actuar, pues finalmente será él quien materialice los valores de los que dotemos al sistema, y que con esto los términos de pensión alimenticia y justicia sean partes de un mismo concepto para todos los hogares mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senadora. Se toma la adhesión a esta iniciativa de la senadora Barrera. Con todo gusto. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios